Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche, día miércoles, y damos gracias a Dios porque nos ha traído nuevamente a este lugar para adorarle, para exaltar su nombre y también para darle gracias por el cuidado que ha tenido sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos y la oportunidad que nos da también de seguir trabajando. Queremos entonar unos cantos para la gloria del Señor, y hay algo una promesa que tenemos en la palabra que dice que correrán ríos de agua viva de nuestro corazón, de nuestra vida, cuando nosotros nos entregamos a Él. Cantemos ese canto, Río de Dios. Señor, tu presencia está fluyendo en todo mi ser, como un río de agua fresca está brotando en mi corazón. Una vez más. Oh Señor, tu presencia está fluyendo en todo mi ser, como un río de agua fresca está brotando en mi corazón. Es el río de agua viva, río de agua viva, es el río de agua viva, río de Dios, es el río de agua viva, río de agua viva, es el río de agua viva, río de Dios. Está fluyendo en mi vida, está fluyendo, está fluyendo, está brotando, está brotando, está fluyendo el río de Dios, está fluyendo, está fluyendo, está brotando, está brotando, está fluyendo el río de Dios. Una vez más, oh Señor, tu presencia está en este lugar, aleluya. Cantemos todos una vez más. Oh Señor, tu presencia está fluyendo en todo mi ser, como un río de agua fresca está brotando en mi corazón. Oh Señor, tu presencia está fluyendo en todo mi ser, como un río de agua fresca está brotando en mi corazón. Es el río de agua viva, río de agua viva, es el río de agua viva, río de Dios. Es el río de agua viva, río de agua viva, es el río de agua viva, río de Dios. Está fluyendo, está fluyendo, está brotando, está brotando, está fluyendo el río de Dios. Está fluyendo, está fluyendo, está brotando, está brotando, está fluyendo el río de Dios. Está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo, está brotando, está brotando, está fluyendo el río de Dios. Está fluyendo, está fluyendo, está brotando, está brotando, está fluyendo el río de Dios. Está fluyendo ese río en mi vida, Señor, aleluya.
Está brotando tu presencia en este lugar. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Jesús. El río de agua viva, el río de agua fresca brota de nuestros corazones y de la presencia del Señor. Aleluya. El Señor es mi pastor. Dice la palabra: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados Él me hará descansar. Por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Una vez más, nada me faltará, aleluya. Nada me faltará. Bendito eres, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Nada nos faltará. Cuando estamos con el Señor, somos victoriosos, porque Él es nuestro capitán, Él es nuestro proveedor, Él lucha por nosotros en cualquier situación, en la situación difícil, en todo tipo de situación. Bueno, pero dice este canto: somos más que vencedores, somos victoriosos en Cristo Jesús. Aleluya. Todos cantando. Somos victoriosos en Cristo, somos victoriosos en Él, somos victoriosos
victoriosos en Cristo, somos victoriosos en Él. Nunca temeremos, siempre venceremos, Dios nos protegerá. Aunque el enemigo venga y nos rodee, siempre clamaremos victoria en Jesús. Somos la familia de Cristo, pueblo adquirido por Dios. Somos la familia de Cristo, pueblo adquirido por Dios. Nunca temeremos, siempre venceremos, Dios nos protegerá. Aunque el enemigo venga y nos rodee, siempre clamaremos victoria en Jesús. Somos linaje escogido, real sacerdocio de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio de Dios. Nunca temeremos, siempre venceremos, Dios nos protegerá. Aunque el enemigo venga y nos rodee, siempre clamaremos victoria en Jesús. Nunca temeremos, siempre venceremos, Dios nos protegerá. Aunque el enemigo venga y nos rodee, siempre clamaremos victoria en Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Algún día no muy lejano estaremos viendo cara a cara a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Este canto dice: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá, y anclar esplendoroso de afinar. Cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada, con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya, gloria al Señor. Veremos cara a cara a nuestro Padre Celestial muy pronto. Que el Señor les bendiga a todos ustedes y disfrutemos también de la palabra del Señor. Amén.
Bienvenidos a la iglesia Bracewood, Asamblea de Dios y el Campo Hispano. Su servidor y ministro hispano, Sergio B. Garza. El título del mensaje de esta noche es No habían entendido las Escrituras. Una nota triste para la Semana Santa. Ahora, son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. La abadía de Westminster, y ahí estuve con los pirámides y también estuve en Londres en la abadía de Westminster. Me quedé asombrado con los nombres de tantos autores y nobleza de la historia de la Gran Bretaña. Allí en esta ciudad de Londres, Inglaterra, esta abadía es renombrada porque en ella descansan los restos de los nobles y notabilidades inglesas. El cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, los Estados Unidos, es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar o acabo de mencionar, existe una diferencia tan grande como la que existe entre la noche y el día. Los lugares famosos que mencioné atraen visitantes de cerca y de lejos por lo que contienen, mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. Aleluya. La tumba está vacía hasta esta época, esta fecha. Las profecías sobre la crucifixión de Jesús en el Antiguo Testamento son varias, son muchas. Los fariseos estaban bien informados sobre ellos, pero no entendían el significado y su relación con el Mesías, el ungido que esperaban. En el Salmos, el capítulo 2, el verso 2 al 3, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En el Salmo 16, el verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, hablando de la resurrección. El Salmo 2 de su muerte. En el Salmos 22, verso 13 al 18, dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, que he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hablando del tipo de muerte, la crucifixión. Profecías de Jesús sobre su propia muerte. Esto es lo que Jesús predijo antes del Monte Calvario. En Mateo 12, el verso 40, le dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En Mateo 16, 21, un poco más adelante, Jesús vuelve a enfatizar. Y en el verso 21 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les dice antes de tiempo.
les avisa y empieza con urgencia a informarles de esto. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, Jesús les dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Juan capítulo 10, verso 17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nada me la quita, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Les está diciendo de la clase de muerte que le esperaba. Pero triste que en el momento de su cumplimiento nadie se acordó de estas profecías, de estas palabras, o no las entendieron, no las relacionaron con la crucifixión, el entierro de Jesucristo. Los fariseos malentendieron las profecías de la muerte del siervo de Dios, el Mesías que tanto ansiaban y esperaban. Pero ellos esperaban a alguien que viniera conquistando, no viniera sufriendo, no viniera muriendo. En Juan capítulo 2, el verso 20 al 21, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, que lo iban a derrumbar y que en 3 días lo iba a levantar. Y no entendieron. Por lo menos la crucifixión de Jesús debería haber despertado algo en los fariseos de estas palabras, de las profecías del siervo sufriente de Jehová. Pero no lo logró. Estaban tan seguros de su propia doctrina e interpretación de la doctrina que no aceptaban la verdad que se confirmaba ante sus ojos. Lo estaban viendo, tal y como le dijo, tal y como fue profetizado. Y no vieron. Nosotros también podemos cometer el mismo error de agarrarnos tan fuerte de una doctrina que cuando se manifieste evidencia contrario a lo que creemos, no respondemos, lo ignoramos o no lo entendemos. Los discípulos conocían estas profecías y escucharon estas palabras de Jesús y de los fariseos y aún no entendían su significado. También fueron cegados por fuertes convicciones contrarias a la palabra de Dios, a pesar de atender la escuela dominical de Jesús por 3 años. Por 3 años Jesús enseñándoles. Y ellos no entendieron. Solo abrazaron parte de la profecía, solo abrazaron parte de las enseñanzas. ¿Cómo tendemos a filtrar lo que escuchamos de Dios a base de convicciones personales, que pueden ser determinadas por experiencias o por cosas que hemos oído? Hay que tener cuidado, que si lo que oímos no corresponde con lo que está escrito, tenemos que tomar una decisión. Ellos solo abrazaron parte de la profecía. Nosotros somos capaces de hacer lo mismo. Solo abrazaron lo que era placentero para ellos, lo que ellos ya estaban convencidos de que iba a ser tal y como ellos querían que fuera. Miraban la victoria sin ver el sacrificio que logró esa victoria. Leamos la respuesta triste del amado discípulo Juan ante la evidencia de la tumba vacía. Veamos la misericordia de Dios ante nuestra terquedad en bloquear ciertas evidencias contradictorias a nuestras convicciones. ¿Será que el coronavirus está despertando dudas en nosotros tocante ciertas creencias, ciertas doctrinas que declarábamos ser escritas en mármol? En Juan capítulo 20, el verso 1 al 10, y les doy tiempo para que abran ese pasaje. Ya fue crucificado Jesús. Se supone está en la tumba. Están pensando así. Los guardias presentes. Las mujeres, llega el domingo, ya pasó los días de Pascua.
los días de celebración sagrados y vienen a la tumba para ungir el cuerpo. Espero ya hayan encontrado el capítulo 20 del Evangelio según San Juan y vamos a leer los primeros 10 versos. Es el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, estaba amaneciendo. Fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, más joven, obviamente. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, estoy seguro que llegó, y llegó tras él y entró en el sepulcro, más impulsivo, más agresivo, y vio los lienzos puestos allí, pero no vio el cuerpo. Y vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. No había creído en la resurrección, pero allí creyó. Allí quizás ver la tumba vacía, ver los lienzos, ver el sudario, creyó. Quizás empezó a recolectar lo que Jesús había dicho, porque el siguiente verso dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora abran su Biblia, Lucas capítulo 24, el verso 1 al 12. Lucas, espero que ya lo encontraron. Lucas 24, verso 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Ellos vieron y contaron, y los discípulos creían que era locura y no las creyeron. Pero levantándose Pedro, como corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora, quiero presentarles un contraste, porque estos son los discípulos. Cuando Juan entró a la tumba y vio los lienzos y vio el sudario, creyó. Porque hasta ese punto no había entendido las Escrituras.
Pero en Mateo capítulo 27 hay otro grupo de gente que ellos por lo menos creen que algo va a acontecer, no saben qué es y toman precauciones para evitarlo. Los discípulos que deberían de estar esperando este gran evento lo consideraron una tontería. Pero los fariseos, concilio, ellos creyeron algo diferente. Leamos en Mateo 27 y el verso 63. Mateo 27 y el verso 63. Mateo 27, 63 dice, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viniendo aún, después de 3 días resucitaré. Oiga, ellos escucharon, entendieron. Y no sabían qué iba a acontecer, pero vinieron a quejarse y a tomar precaución para evitar que pasara esto. Los que no deberían de haber creído, creían que iba a pasar algo. Los que deberían de haber creído no esperaban nada. Qué contraste, ¿no? Los discípulos, quienes deberían esperar algo, creían que la posibilidad de la resurrección era una tontería y no creían en las Escrituras, o por lo menos no las entendían. Pero los fariseos esperaban algo y tomaron precauciones para evitarlo. ¿Por qué tomar tiempo? Ahora les pregunto. Porque cuando entraron a la tumba encontraron los lienzos y el sudario enrollado. Y mi pregunta a ustedes es, ¿por qué tomar tiempo para remover los lienzos y el sudario del cuerpo si se lo iban a robar? Y sabiendo bien que había guardias. El hecho de que se removieron los lienzos y el sudario del cuerpo de Cristo debe haber parecido extremadamente extraño para los discípulos y para las mujeres también. Estos lienzos puestos y el sudario enrollado en un lugar aparte con ternura y respeto, como originalmente habían sido puestos suavemente alrededor del cuerpo de Jesús, sagrado por manos tiernas, con cuidado y con respeto por quien era. A pesar del tipo de muerte de un criminal de los peores, estas mujeres tomaron tiempo para preparar el cuerpo, o quizás no creían que era criminal, o quizás lo amaban tanto que no les importó que fuera criminal. Pero obviamente respetaban el cuerpo y lo trataron con ternura. Y el que estuvo enredado en estos lienzos y con este sudario, con el mismo cariño y el mismo aprecio, tomó el lienzo y tomó el sudario y los preparó allí, los dobló y los puso a un lado y tomó el sudario y lo enrolló y lo puso en otro lado. Como muestra de su aprecio quizás o de su ternura. Ahora los ladrones hubieran tomado tiempo para hacer algo así. Si los ladrones le removieron los lienzos y el sudario de su cuerpo, ¿por qué? ¿Por qué tomar cuidado en ponerlos y enrollarlos? Si los discípulos se robaron el cuerpo, ¿por qué no pelearon con los guardias? Tiene que haber visto algo de espadas, ahí un pleito en el jardín o en la tumba. ¿Por qué corrieron Pedro y Juan a ver el sepulcro si robaron su cuerpo? Después de que se les avisó que no estaba allí. Ellos deberían de haber dicho, pues quién sabe qué pasaría. Pero ellos hubieran sabido que ellos se lo robaron. Lo triste fue que corrieron al sepulcro porque no habían entendido las Escrituras, nos dice. Y querían ver. Aunque Jesús les había impresionado la verdad de que debía morir y resucitaría, aparentemente los discípulos no estaban preparados, ni hasta el último para lo que había sucedido en el Calvario. Así, el primer anuncio de la resurrección les pareció a algunos de ellos un cuento tonto. Tal era la torpeza de los discípulos o tales prejuicios de Jesús o contra Jesús para continuar y establecer un reino temporal, que es lo que ellos querían. Pero como eso no había acontecido, no creían en la posibilidad de que Cristo resucitara y lograra lo que ellos querían. Creían que ya era demasiado tarde.
Aún Juan, que se apoyaba en su pecho, y Pedro, que era tan inquisitivo y deseoso de conocer el significado del Señor en todo, no entendía el sentido de sus palabras, ni de esos lugares de la Escritura a los que se refería la resurrección. ¿Qué debe de resucitar de entre los muertos? Así se determinó, así se predijo. Y la justificación y salvación de los elegidos de Dios lo requieren, era necesario, y sin embargo no sabían o no entendían tal cosa, ni la necesidad ni la importancia de la resurrección. Hasta este momento no sabían el significado de la Escritura que predijo la resurrección, pero desde ese momento al menos reconocieron en el hecho del cuerpo ausente de Cristo la verdad de que debe resucitar y que había resucitado. Dice, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. No habían olvidado la Escritura. No habían olvidado lo que Jesús había dicho. Lo tenían en su mente, lo guardaban. Sin embargo, aún no habían entendido. El verbo entendido aquí está en sentido imperfecto, hablando de una acción que se desarrolla a lo largo del tiempo, dando a entender que al entrar a una tumba vacía, lo que no habían entendido comenzó a ser comprensible. La Escritura, que si hubieran interpretado correctamente, debería haberlos hecho triunfar en la hora de la humillación más profunda del Señor, y debería de haberlos convencido de que el sufriente ideal del Salmo 22 demostraría ser el Señor de todos, y que el Cordero de Dios de Isaías 53 debe ser su descendencia y prolongar sus días, que el Santo de Dios del Salmo 16. No podía haber la corrupción, que el Mesías de 100 esperanzas proféticas debe conquistar a todos sus enemigos. Las palabras del mismo Jesús en los evangelios de Juan y de los sinópticos habían sido oscuras y confusas y no habían reunido a todos en una gloriosa convicción de que debía, por una necesidad divina, levantarse de entre los muertos. Ni habían comprendido el hecho de que no era posible que Él fuera retenido en los dolores del parto de la muerte. Las señales que Juan vio ahora reunieron todas sus esperanzas en un Señor de señores y Rey de reyes que ni la muerte puede contra Él. En Lucas capítulo 24, verso 4 al 9. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Queridos oyentes, presten atención a la secuencia de emociones de estas mujeres. Primero, perplejas, temor ante estos dos seres que se le aparecieron. Pero luego de esta confusión, de este temor, se acordaron de sus palabras y se acabó la perplejidad y fue reemplazada por certeza. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás y desapareció el temor por completo, porque Cristo ha resucitado. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. A llenar las redes con estas noticias. No hay por qué visitar los sepulcros al que vive. No hay por qué buscar un gobierno mundial cuando tenemos el reino eterno de Cristo. Ningún gobierno puede terminar con los males de la humanidad, solo Cristo. Entiendan bien las Escrituras, mis queridos oyentes.
El pecado condenó a la muerte a Jesús, pero resucitó conquistador sobre los pecados y sobre la paga del pecado, que viene siendo la muerte. El pecado lo desamparó de su Padre para poder prometer que no nos dejará ni nos desamparará a nosotros. No malentiendan las Escrituras, queridos oyentes. Jesús no prometió eliminar el pecado, solo perdonarlo y darnos poder para vencerlo. No elimina las angustias, solo nos promete paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las angustias. No elimina la muerte, sino promete vida a pesar de la muerte. Así que nuestra necesidad en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2, capítulo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. So, la condición nuestra sin Cristo, perdidos, necesitando salvación, necesitando un Salvador que se llama Jesús, destituidos de la gloria de Dios, incapaces de lograrlo, separados definitivamente sin la ayuda de Cristo y muertos en nuestros delitos. Estaremos vivos físicamente, pero espiritualmente estamos muertos. Son perdidos, destituidos, muertos espiritualmente. Sin embargo, escuchen bien el remedio de Dios, que ahora es posible por una tumba vacía. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no una religión, sino a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hechos capítulo 4, verso 10 al 12 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Romanos 10:13 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La dádiva de Dios, hermano, es vida eterna en Cristo Jesús. No nos perderemos, sino tendremos vida eterna si creeremos en Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Poder venir al Padre por méritos de Jesús y exclusivamente Jesús y ninguna otra persona, ninguna otra institución. Porque nadie viene al Padre si no es por Jesús, el camino, la verdad y la vida. Solo hay salvación en el nombre de Jesús, no hay otro por cual uno puede ser salvo de sus propios pecados. Y hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos para ser salvos. Hermanos, fuera de Jesús no hay esperanza. Pascuas es el mensaje de salvación, el mensaje del amor de Dios por nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no es salvo, si usted no ha considerado estas verdades escriturales, le invito a que haga una simple oración en este momento. Allí donde usted está, arrodíllese. Los tiempos son adversos. Pero no quiero que vengan a Cristo solo para escaparse de problemas, sino vengan a Cristo porque
necesitan ser salvos de ustedes mismos, porque están perdidos, están destituidos y están muertos en sus delitos. Pero Dios vino para dar vida y vida en abundancia, pero es por mérito de Jesús. Si usted cree en Él hoy, que Él murió por usted y resucitó, para garantizarle a usted que aunque muera, vivirá por toda la eternidad. Incline su rostro y repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, Señor, el ungido, el enviado por Dios. Reconozco mi necesidad de ti, Señor. Reconozco que fuera de ti no hay esperanza para mí. Reconozco que tu muerte, tu sepultura, tu resurrección fueron necesarios para poder perdonarme de mis pecados y limpiarme de mis inmundicias. Te pido que me perdones. Y en Cristo Jesús te doy gracias. Y ahora me encomiendo a tu señoría, que te encargues. Heme aquí tu siervo, Señor. Y doy gracias por mi salvación y mi nueva identidad en Cristo. Que Dios los bendiga.